¿En el Perú es la sostenibilidad un tema solo para iniciados y especialistas o más bien todos los ciudadanos deberíamos estar hablando, opinando informadamente o participando activamente? Sobre ese tema y con alguien que sabe hablaremos hoy aquí en Azul y Verde. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Qué gusto verte. Estamos con Raúl Farfán, que tiene un cargo específico, una empresa específica, pero hoy te hemos convocado como un especialista en el tema de sostenibilidad. Entonces ya en otra oportunidad hablaremos de Petrotal. Perfecto. Por ahora me interesa conversar contigo sobre el tema de sostenibilidad. Y dada tu experiencia, y te pregunto, dejando un poco de lado tu aspecto de técnico, voy con una pregunta cliché. Si tuvieras que explicarle a tu hija de 6 años, ¿qué es sostenibilidad? ¿Qué le dirías? Qué buena pregunta, ¿verdad? Mira, yo siempre me acuerdo cuando mi hija tenía 7 años, ¿ya? Y lógicamente como todo niño y toda niña, tenía muchos juguetes, ¿ya? En esa época su hermanito creo que tenía cerca de 1 año. Y yo le diría lo siguiente, mira, tú hoy día que tienes estos juguetes, ¿no? Úsalos, juega con ellos, cuídalos, para que así tu hermano, cuando sea más grande, también pueda jugar con estos juguetes en el futuro y así sucesivamente. Entonces yo le haría esta analogía porque es justamente el tema de sostenibilidad. Sostenibilidad no es otra cosa que usar los recursos que tenemos actualmente, suelo, aire, agua, etcétera, de manera racional y responsable para no comprometer a las generaciones futuras. O sea, y no se trata de otra cosa. Yo siempre digo, es un tema más de empatía transgeneracional. Okay. Que seamos empáticos con las generaciones venideras, ¿no? Yo creo que lo enfocaría por ese lado. Me has hecho acordar una frase que leí hace muchos años de alguien, de estas personas comprometidas con el cuidado del ambiente, ¿no? Y que decía, esto yo no lo hago ni para mí ni para mis hijos, siquiera ya lo hago para mis nietos que ni siquiera han nacido, ¿no? Entonces, involucra un tema de empatía efectivamente transgeneracional, eso me ha gustado. Pero, ¿hubo algún evento, algún proyecto que tú conociste, algo que te hizo definir, a esto se refieren hablando de sostenibilidad en tu carrera, digo? Sí, mira, y fue un evento muy particular. Yo creo que en el año 1991, por ahí, cuando estábamos saliendo o entrando o en el interín del Fujishock, tuvimos, pues, yo estaba estudiando en la universidad, yo estudiaba química, en realidad yo quería estudiar después medicina y entré a la Facultad de Química de Cayetano y dije, bueno, mis planes son, estudio un par de años, acumulo créditos y después me traslado, ¿no? Pero en ese momento, con las pensiones que se multiplicaron por 30, en fin, yo dije, bueno, quiero enseñar y quiero complementar digamos, el aporte de mi madre en esa época. Y me comencé a preparar para enseñar en la pre Cayetano, ¿no? Entonces yo estaba en segundo de estudios generales y comencé a leer mucho de química, que finalmente es la carrera que elegí en el futuro. Y cuando me puse a leer de química, en esa época pues se hablaba todo este tema de la conferencia de Río, el tema del cambio climático, y la verdad es que me apasionó mucho el tema. Entonces ver cómo las moléculas se combinaban, el tema del cambio climático y el CO2, y ahí es donde realmente me nace el interés en la sostenibilidad. Por un tema que era algo práctico, de una necesidad, voy entrando mucho al tema del CO2, el efecto invernadero, y ahí te digo, nace mi interés y es lo que yo termino finalmente enseñando en la pre, porque me meto al tema de química con mucho énfasis en el tema de sostenibilidad y medio ambiente. Interesante, porque hay muchos críticos de estos eventos como el de la Cumbre de Río, ¿no? Que dicen no sirve para nada, se reúnen cada 5 años y no pasa nada. Pero lograron generar en ti, por ejemplo, que eras un simple espectador desde lejos, una vocación. Sin embargo, en esta vocación, tú me dices que querías enseñar. O sea, ya había una vocación de servicio también. ¿Es necesaria esa vocación de servicio o cualquiera puede meterse en el tema de sostenibilidad? Yo creo que hasta cierto punto sí, porque para entender el tema de sostenibilidad hay que tener una cierta sensibilidad y entender, o sea, es entender por qué es importante para todos, ¿no? Es decir, no es solamente el término sostenibilidad, es decir, hoy en día lamentablemente yo creo que se manipula mucho el tema político, ¿no? El tema ambiental mezclado con la política y todo eso. No, yo creo que tiene que nacer de un interés real, un interés real, un tema de empatía, un tema de sensibilidad
Y sobre todo, yo creo, ser menos egoístas, ¿no? Porque claro, uno dice, bueno, a mí no me importa el futuro, qué sé yo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, pero sí tiene que partir de un tema de sensibilidad. Y a partir de ahí, generar conocimiento y entender realmente cómo nuestras acciones como seres humanos pueden o contribuir a generar un mundo más sostenible o todo lo contrario. Claro. ¿No? Sí. Ahora, tú tienes una experiencia de más de 20 años en el rubro. Has estudiado y trabajado acá en el Perú, pero también has estudiado y trabajado en el extranjero. Sí. Los temas de sostenibilidad que se están viendo en, digamos, los países industrializados, para usar una frase que los identifique, ¿son los que se están viendo acá? ¿Qué tan lejos estamos nosotros en sostenibilidad en el Perú respecto a lo que está pasando en el mundo? Sí. Buena pregunta. Yo creo que las agendas tienen puntos de confluencia, pero también tienen puntos distintos entre los países industrializados y los nuestros. ¿No? Y te pongo un ejemplo muy de ahora, ¿no? El tema del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Hay toda una preocupación por el cambio climático, evitar que llegue a los 2 grados en los próximos 30 años, en fin, y por ende se han hecho una serie de medidas, se está hablando mucho de bonos de carbono, disminuir el CO2, el metano, disminuir muchas de las industrias extractivas que de alguna manera, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, fueron la columna vertebral del crecimiento de estos países desarrollados, como lo llamamos hoy en día. En nuestros países, como Perú, si bien el tema es súper importante, hay otras necesidades que todavía tenemos que suplir, ¿no? Nosotros, como Perú, solo aportamos 0.3% al cambio climático, a la agenda global, pero tenemos una serie de brechas no cubiertas y no cerradas que tenemos que atenderlas, ¿no? El caso, por ejemplo, Loreto. Loreto es la segunda región más pobre del país y tiene en sus recursos cerca de 370 millones de barriles de petróleo no explorados y no explotados. Ahora, si eso uno lo pone, por ejemplo, en valor hoy día son 25 mil millones de dólares que podrían cerrar esa brecha social. Entonces, si bien es totalmente importante el tema de cambio climático, tenemos que lograr una transición responsable de energía y no desaprovechar esos recursos que podrían ayudarnos a nosotros como país a cerrar esas brechas. Entonces, si bien, como dije al inicio, hay temas creo que congruentes o temas de mutuo interés en las agendas, hay algunos otros temas que a nosotros como países menos desarrollados tenemos que irlas supliendo en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que estas agendas son complementarias, diría yo. Pero ahí voy a la pregunta con la que inicié el programa. Siento a veces, y me parece que la sostenibilidad en el Perú es un tema que se maneja entre especialistas, es un tema de nicho, como se dice, cuando debería estar en la conversación de todos, ¿no? ¿Cómo crees tú, cuál crees tú que es la importancia que le estamos dando al tema para que percole, para que se derrame un poco con el resto de la ciudadanía? Yo creo que hay varios fenómenos que están ocurriendo. Nuestra juventud de hoy día, igual todavía nosotros somos jóvenes, pero nuestros más jóvenes, yo creo que ya lo tienen un poco más en el ADN. Entonces, estas discusiones ya se están dando. Y por ende vemos pues temas de reciclaje, temas de uso más eficiente de la energía, vemos chicos que ya tienen una agenda de convicción más verde, ¿no? El mismo distrito donde estamos ahorita, ¿no? Miraflores cada vez más se vuelve mucho más verde. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el tema del desarrollo sostenible y la sostenibilidad tiene que ponerse más en la discusión, pero quitarle la parte política, porque lo que está ocurriendo es que muchas veces se utiliza como una herramienta política más que un tema realmente de convencimiento o de país, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, quitar un poco esta parte política, esta parte de manipulación y poner los temas sobre la mesa y los temas de discusión. Y como te decía hace unos minutos, hay un tema de sostenibilidad que no solamente toca el tema ambiental, porque recordemos que la sostenibilidad tiene tres patas.
la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Y el desarrollo sostenible es justamente encontrar un equilibrio de esos tres aspectos fundamentales. Y en un país como el nuestro, el tema social es un tema muy gravitante conjuntamente con el tema económico, ¿no? Entonces hay que poner estos temas en discusión y no solamente enfocarnos en una de las variables del tema de sostenibilidad. Y por tu experiencia, ¿dónde están poniendo el acento las empresas peruanas que están declarando y que están haciendo un ejercicio de sostenibilidad en estos tres ejes que has mencionado? Sí, yo creo que hoy en día las empresas en Perú están ya desde hace algunos años poniendo mucho énfasis en el aspecto social. Pues, todos estos programas de cierres de brechas, los fondos sociales, la inversión en desarrollo comunitario, desarrollo regional, ha venido canalizando muchos recursos. También se está hoy en día haciendo mucho esfuerzo en la parte ambiental, con estos temas de la huella de carbono, los compromisos de descarbonización, el Scope 1, 2 y 3, ha entrado ya en la agenda de muchas de las empresas hoy en día en nuestro país. Y nuestro país, que tiene un potencial y un recurso minero importantísimo, está contribuyendo también eso a nivel global, ¿no? Estos minerales que hoy en día se extraen justamente están permitiendo generar esa transición a una matriz mucho más limpia. Cobre, ¿no? Es clave. El cobre es clave. Nosotros no tenemos tanto litio, al parecer en el sur hay algo de litio, pero el cobre definitivamente juega un rol fundamental. Empresas de energía también, ¿no? Empresas de energía que están empezando a cambiar o fomentar la matriz. Por ejemplo, hay muchas empresas de hidrocarburos que en las zonas donde operan, por ejemplo, están logrando cambiar las matrices de diésel, que son lamentablemente las comunidades que están tan alejadas no tienen acceso a la corriente, y las cambian por celdas fotovoltaicas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay, yo creo, una serie de iniciativas que apuntan tanto a la parte social, a la parte ambiental, y por supuesto esto acarrea un desarrollo económico también en paralelo, ¿no? Ahora, estas estrategias que desarrollan las empresas, vamos a hablar de las empresas privadas por ahora, vienen de un convencimiento, como tú nos mencionabas hace un momento, o hay también una imposición, si quieres, vamos a decir, imposición de sus inversionistas, de sus clientes mismos, ¿no? Yo no te voy a comprar mientras tú no me pongas tu hexágono o me des tal o cual información, ¿no? ¿Es convencimiento, hay imposición, es un mix de ambas? Yo creo que es un mix, es un mix de ambas. Y valgan verdades, si uno hace... si uno va hacia atrás en la línea histórica del tema de desarrollo sostenible, el tema ambiental, y si nos vamos a la época de los 90, ¿no? Cuando empieza todo este movimiento, en realidad empieza por una presión de la sociedad, del Banco Mundial, del IFC, empiezan a crear todas estas políticas. Yo me acuerdo mucho, en los años 2000 se hablaba mucho de los safeguard policies, o las políticas de salvaguarda del Banco Mundial, que finalmente se convirtieron en lineamientos, después estrategia, pues políticas, ¿no? Entonces empieza generándose esta demanda, las empresas empiezan a adoptarlo primero y después sí le ven el beneficio, porque finalmente hoy en día ya todas las empresas tienen un convencimiento que es la mejor forma de operar. Y en muchos casos la única forma de operar. Y eso finalmente redunda en beneficios económicos también para las empresas. Entonces, yo creo que es una mezcla de las tres cosas. Empieza con una imposición, pasa a ser un conocimiento, las empresas adoptan eso porque además les hace sentido, y hoy en día yo creo que hay muchos líderes empresariales que esto ya lo tienen en el ADN. O sea, ya es un tema de convencimiento de que es la mejor forma de operar en zonas donde son altamente sensibles a la parte social y ambiental. Claro. Y es algo que también sucede por el lado del consumidor, ¿no? O sea, correcto. En los últimos años cada vez más ves gente en el supermercado leyendo la información del producto para saber qué contiene o si es que hay algún tipo de... O iniciativas tipo Oro Verde, ¿no? Que tiene todo un sistema de seguimiento para asegurarse que el oro que tú consumes es... yo estaba leyendo hace un poco un artículo de una empresa minera grande de oro, que ahora está vendiendo unos pequeños lingotes de oro en Costco y con un sello. Que es oro limpio, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas han sido, si bien promovidas por la sociedad, ahora están siendo capturadas para las empresas y en respuesta a esta demanda, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que estas ONGs ambientalistas, como se ha generalizado,
tienen una mirada que es difícil resistirse, ¿no? Un mundo mejor, un mundo más limpio, un mundo donde se desperdicie menos. Y no es que estén necesariamente en contra de las empresas extractivas o de las empresas que no tienen como objetivo esa mirada, sino más bien producir o hacer otra cosa. Es sentarse a conversar y van a encontrar estos puntos que tú mencionabas hace un rato, estos puntos de acuerdo. Y finalmente esta discusión, valga en verdad, se empezó por ahí. Empezó, o sea, toda la discusión de la sostenibilidad empieza por grupos organizados de la sociedad, ONGs, que empiezan a poner el tema sobre la mesa y dicen, oye, esto tiene que cambiar. Entonces, hay que reconocer también el rol que han tenido las organizaciones de base, las ONGs, para promover y poner esto en la agenda global, ¿no? Que finalmente tienen un rol también en este proceso. Y es interesante escuchar eso porque no lo escuchas muy comúnmente. Sí, o sea, tendemos a verlo solamente desde un ángulo, pero si uno regresa en la historia y mira cómo surgen es que estos temas, cada uno jugó un papel en el rol de la sostenibilidad, ¿no? Y en su momento ellos jugaron un papel importante, ponerlo en la agenda y ponerlo en las políticas globales y nacionales. Es una ecología de la agenda, si quieres, ¿no? Algo que tú haces por acá sirve para que otro reaccione de alguna manera. Ahora, hemos hablado de las empresas, incluso de los consumidores, pero ¿cómo crees tú que reacciona o que enfrenta este tema el trabajador de esa empresa, ¿no? Este señor que se levanta todos los días temprano a trabajar en la mina, en extraer petróleo, lo que fuere, ante una declaración quizás un poco más política de la empresa de que son sostenibles. ¿Cuánto ha calado el tema en el trabajador peruano? Yo creo que está calando. Y también, nuevamente, esto ha sido un proceso evolutivo desde decir, yo por qué tengo que hacer esto si soy una empresa privada y no tengo por qué, yo cumplo con la ley y cumplo con mis pagos de regalías, de canon, a un punto en el cual ya el trabajador empieza a entender que esto es importante, no solamente para su trabajo, sino también para la sociedad, y porque además los chicos de hoy día le demandan esto a los padres, ¿no? Entonces ya el chico, los niños vienen con una agenda y vienen del colegio, y por ejemplo, yo me acuerdo cuando era mi hija era mucho más pequeña, me decía, papá, ¿y tú contaminas? Me decía, preocupada. No, entonces me decía, ¿y tú estás contaminando? ¿Tú matas animalitos? ¿Tú matas Y yo le explicaba, entonces le decía, mira, toda acción humana genera contaminación. Lo importante es prevenirla, mitigarla y manejarla y en el peor de los casos compensarla, ¿no? Porque no hay ninguna actividad que no genere un impacto en el medio ambiente. Entonces, ese tipo de discusiones yo creo que ha ido cambiando la percepción de los trabajadores de las empresas, ¿no? Y generacionalmente también. Como dije al inicio, los jóvenes de hoy en día tienen el tema mucho más ya dentro del ADN, y es una discusión que se está dando mucho, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, te quiero hacer una pregunta, porque de alguna manera conozco tu trabajo anterior. ¿Cuál es el rol de la confianza en el tema de la sostenibilidad? Yo te he visto a ti dialogando con pares, con gente que no era tu par, pero tratando de juntar criterios, ¿no? Entonces, creo que es yo, desde mi conocimiento lego, creo que es muy importante, pero me gustaría que tú abundes en eso. Sí, no, yo creo que uno de los pilares de la sostenibilidad tiene que ver con la confianza, ¿no? Porque en la sostenibilidad hay muchos actores en juego. O sea, para construir sostenibilidad, ¿no? Está por un lado el gobierno, están las ONGs, está la sociedad civil, están las empresas, y si no se genera un espacio de confianza, este objetivo que digamos que todos queremos, al cual todos queremos llegar, no se logra, ¿no? Porque la confianza te va generando justamente el espacio para implementar políticas y que estas políticas realmente busquen generar este espacio de sostenibilidad, te permite crear acciones, te permite dirigir fondos y una serie de cosas más que son claves. O sea, la sostenibilidad no es
no es algo que se logra de la noche a la mañana y no es que tú digas, ya, vamos a ser sostenibles y mañana todos somos sostenibles. O sea, hay todo un trabajo que se tiene que desarrollar y que tiene que estar basado justamente en decisiones y estas decisiones tienen que ser confiables. Entonces, claro. es un tema fundamental, creo yo. Además, si generas confianza, te van a creer. O sea, te va a creer la comunidad que está temerosa de lo que tú vas a hacer como empresa, te va a creer el inversionista, ¿no? Entonces, y si tú rompes la confianza, es mucho más difícil volverla a generar, que ese es el tema fundamental. Es decir, tú tienes una oportunidad para generar confianza. Cuando la pierdes, es muchísimo más difícil recobrarla, ¿no? ¿Cuántas parejas nos podrían ilustrar sobre el tema? Así es. Ahora, tú hablas, creo que apropiadamente, de construir sostenibilidad. En esa construcción que estamos aquí en el país, ¿tú eres optimista, pesimista y por qué? Yo soy optimista. Es decir, ¿y por qué lo digo? Porque me acuerdo mucho de hace 20 años, ¿no? Cómo empezamos hace 20 años, posiciones muy opuestas, muy polarizadas. Tenías por un lado el Estado, a las empresas, a la sociedad civil, a las comunidades, a las ONG, donde no habían puntos de confluencia, no había diálogo. Me acuerdo mucho hace 24 años que asistí a la primera reunión de diálogo entre mineros, comunidades, Estado, y claro, y era un poco complicado, ¿no? En el transcurrir del tiempo, yo creo que se han ido encontrando esos puntos de convergencia, ¿no? No es que todo se haya resuelto, porque todavía existe conflictividad en nuestro país, lamentablemente. Todavía hay muchas agendas políticas por un lado, también ha habido un pasado histórico del empresariado peruano lamentable, y hay que decirlo así, hay que ser muy transparentes y muy honestos, pero yo creo que en el tiempo se están logrando construir estos espacios de sostenibilidad. Ya hay muchos más ejemplos de empresas que tienen, digamos, estándares muy altos, donde el tema ambiental, el tema social, todos los temas de cambio climático están muy bien manejados. Hay espacios de diálogo en donde hay comunidades cada vez más empoderadas, más fortalecidas, que tienen acuerdos más sostenibles en el tiempo. Y también hay ONGs, organizaciones de la sociedad civil, que ya se están sumando. Entonces ya se está logrando construir estos espacios multiactor, incluyendo inclusive con el Estado, donde se está apuntando a la sostenibilidad. Todavía nos queda un camino por delante, pero yo creo que hay signos que a mí particularmente me generan un optimismo en el futuro. Y la gente tiene para aportar todavía, o sea, por eso ojalá que nos escriban sus comentarios en todos los canales donde va a salir el programa de Perú 21 y así recoger más.